Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos de su programa Tributación de hoy. El día de hoy vamos a conversar sobre las principales diferencias entre el régimen general y el régimen simplificado. ¿Qué es un régimen general? Un régimen general es el que se basa sobre todo en la asociación de ingresos, costos y gastos. Nuestra ley tributaria establece de una manera muy clara que el impuesto a la renta en general está fundamentada en el ingreso. En el régimen general, lo que podríamos decir que está basado es en el concepto de ingreso neto. Esto quiere decir ingresos menos costos y gastos. El objetivo de un régimen general es establecer de una manera sumamente clara y concisa el concepto de una base imponible. Una base imponible que será, como su nombre lo indica, la base para el impuesto a la renta causado corriente. En un régimen impositivo de carácter general u ordinario, es totalmente claro que nosotros tenemos que asociar nuestros costos, nuestros gastos, con la generación de ese ingreso gravado, ese ingreso de fuente ecuatoriana sobre el cual se va a tener que pagar el impuesto a la renta. Por ejemplo, en un régimen general, mis costos y gastos de la nómina, de las depreciaciones, de las amortizaciones, de los suministros materiales, serán deducibles para el cálculo del impuesto a la renta, lógicamente cumpliendo con toda la normativa tributaria que se encuentra tanto en la ley como en el reglamento. ¿Qué pasa en un régimen simplificado? Los regímenes simplificados también se basan en el ingreso, porque el impuesto a la renta, de forma general, se basa en el ingreso. Pero en los regímenes simplificados tenemos el concepto del ingreso bruto. Es decir, la tributación, la tasación sobre este concepto de ingreso bruto. Tenemos que tomar en consideración que también la tarifa del impuesto a la renta no va a ser en la misma proporción o en el mismo porcentaje que en un régimen general. Por ejemplo, en el caso de las sociedades, en un régimen general, en el artículo 37 de la ley tributaria, la tarifa es el 25%. Tenemos otras tarifas también, pero vamos a hablar de la tarifa general, 25%. Mientras que en un régimen simplificado, voy a citar el caso del RIMPE, ya tenemos una tarifa que es progresiva, que llega hasta, escúcheme bien, este 2% del ingreso bruto. ¿Qué se busca con los regímenes simplificados? Como su nombre lo indica, simplificar la operatividad, la forma de cómo hacer esta tasación más sencilla, más simple, más progresiva. Se trata de que nuestros contribuyentes que se encuentran en ciertas condiciones puedan hacer lo más normal su régimen impositivo y de una manera sencilla puedan tributar lo que les correspondería, pues bajo las condiciones establecidas en las normas de estos regímenes simplificados. Alguien me decía, si en un régimen simplificado, como por ejemplo el RIMPE, que se basa en el ingreso bruto, ¿es importante guardar ahora los comprobantes de venta? Pues la norma lo dice que de manera literal sí, independientemente que usted tribute sobre un régimen simplificado sobre el ingreso bruto, usted tiene la obligatoriedad de guardar todos los comprobantes de venta que soportan sus costos y gastos, lógicamente, a pesar de que se tribute sobre el ingreso bruto. Sobre todo vamos a poner el caso de aquellas sociedades que tienen que pagar a sus trabajadores y están en un régimen simplificado, pues hay que calcular también correctamente la base para esta participación laboral. ¿Cuáles son los principales regímenes impositivos que tiene el Ecuador? No digo todos los que son, pero los principales. El régimen general, el régimen ordinario, como así lo llamamos, el que se basa en una tabla progresiva de impuesto a la renta tanto de personas naturales como de sociedades, artículo 36 y artículo 37 de la ley tributaria. Y tenemos el famoso RIMPE, que se aprobó y que está totalmente en vigencia para este periodo fiscal 2022. Es muy importante que usted sepa como sujeto pasivo a qué régimen impositivo debo yo pertenecer, en qué régimen impositivo me encuentro para hacer correctamente el cumplimiento de mis obligaciones tributarias. Y así también mirar también qué beneficios puedo tener dentro de la ley fiscal. El saber a qué régimen impositivo pertenezco es mirar
por mi tipo de renta, si tengo una renta del trabajo o una renta del capital, pero sobre todo hoy, ¿qué me dice de manera literal la ley tributaria, que es derecho público, que se aplica al pie de la letra, sobre qué régimen impositivo debo aplicar? Por ejemplo, un trabajador autónomo es un régimen RIMPE. Por ejemplo, los profesionales independientes bajo la normativa vigente es un régimen general. Es importante que usted conozca, sepa, se informe de los diferentes, hablemos, cuerpos normativos que tiene nuestro país. La ley tributaria es importante, pero también tenemos otras normas que hacen de nuestro accionar, de nuestra operatividad, señores, el cumplimiento correcto, y a la larga, quien maneja un marco normativo adecuado está generando también un tema de progresividad, un tema también de productividad para nuestro querido país. Soy Cristina Trujillo, de su programa Tributación de Hoy en su noticiero de Telesucesos. Un panorama de noticias